Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy vienen a ser las guerras contra la Confederación, ¿no? Y vamos a encontrar pues lo que vienen a ser las expediciones restauradoras. Entonces, esta es la continuación de lo que ya habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Que era la Confederación Peruano-Boliviana. Vamos a ver en este caso que van a estar pues personas o un grupo de personas que va a estar en contra de la unión de los estados del Estado peruano-boliviano. Vamos a ver entonces la guerra contra la Confederación peruano-boliviana. ¿Qué fue la guerra contra la Confederación peruano-boliviana? Fue un enfrentamiento bélico, ¿no? Que va a ser pues desatado entre 1836 y 1837. Ahora, lo que debemos mencionar es que entre la Confederación Peruano-Boliviano va a existir pues una coalición que va a estar formada, ¿no? En contra del Ejército Restaurador del Perú, el Ejército de Chile y por la Confederación de Argentina. Es decir, vamos a encontrar a tres bandos, ¿no? Tanto por el Ejército de Chile, la Confederación de Argentina. Los mismos peruanos se van a unir para hacer frente a esto, pues a esta unión que se había dado en aquella época, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran, pues, el motivo? Lo vamos a ir conociendo más adelante. Ahora, lo que debemos mencionar es que en los inicios de la Confederación, eh, tanto fuerzas peruanas que estaban pues al mando de Felipe Santiago Salaverry, se van a enfrentar a las fuerzas confederadas durante la guerra entre Salaverry y Santa Cruz, que terminó pues con la derrota y el fusilamiento de Salaverry, ¿no? Entonces vamos viendo que inicialmente ya pues había un conflicto. Ahora, la guerra que va a disputar principalmente en los territorios del actual Perú, ¿no? Y terminó con la victoria de las tropas restauradoras y determinó lo que vendría a ser la disolución de la Confederación. Pero para hablar de este conjunto debemos nosotros entender cuáles fueron los antecedentes, qué antecedentes se suscitaron. Entre ellos mencionaremos lo siguiente: las ideas sobre la unión entre Perú y Bolivia, ¿no? ¿Por qué decimos que es un antecedente las ideas sobre la unión entre Perú y Bolivia? Tanto los líderes como de la independencia, como Andrés de Santa Cruz y Agustín Amarra, favorecían estas ideas, siendo la principal diferencia entre ambos el control político de la unión. Como ya les había mencionado en la clase pasada, Santa Cruz pues había propuesto una confederación entre Perú y Bolivia, ¿no? Que estaba conformada por los tres estados, ¿no? El estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Y, y obviamente pues esto fue la propuesta inicial que se va a dar pues a Gamarra, ¿no? Donde la creación de un solo estado integrado a Bolivia, al Perú. Ahora, las ideas de unión tenían pues un amplio respaldo en el sur del Perú. Debemos mencionar esto porque es importante, porque sobre todo en el sur había de alguna u otra forma una relación o una conexión, ¿no? Tanto económica como políticamente, ¿no? Que va a unir pues a estos dos países. Ahora, Arequipa y Cusco estaban también interesadas en romper con el liderazgo político de Lima, ¿no? En los primeros años de la República. Es decir, que eran las ciudades que se mostraban más inclinadas hacia el proyecto de la Confederación. Es decir, que tanto Lima, Arequipa, Cusco, van a mostrar cierto apego, ¿no? A la unión entre estos dos países. Sin embargo, en el norte del Perú, estas ideas fueron recibidas con bastante hostilidad.
Al ser Chile uno de los más importantes socios económicos, vamos a ver que las élites del norte del Perú, de Lima y de Santiago, se oponían al proyecto de Santa Cruz. Se oponían al proyecto de Santa Cruz porque iba pues contra los intereses de los empresarios, de las personas adineradas que estaban en aquella época, ¿no? Como ya habíamos visto en la clase pasada, el 17 de mayo se da pues lo que viene a ser la asamblea de Sicuani, donde se proclama el Estado surperuano. Como les también recordarán en la clase pasada, hablábamos acerca del 11 de agosto de la asamblea de Huaura, donde se va a proclamar lo que viene a ser el Estado norperuano. Y finalmente, el 1 de mayo de 1837 se realiza pues el Pacto de Tacna para promulgar la Confederación. Obviamente, lo que debemos mencionar es que estos actos nunca fueron ratificados, es decir, que nunca fueron ratificados en todos lados. Ahora, ¿cuál fue el segundo antecedente? Es que el gobierno chileno frente a la coalición, a la confederación. Así que el gobierno chileno desde un inicio mostró su desacuerdo con la unión de los países. Ahora, lo que viene a ser el establecimiento en Chile de la República Conservadora se caracteriza básicamente por la llegada de Diego Portales al gobierno, ¿no? Es decir, que Diego Portales, en aquel entonces pues era el jefe de Chile, no, no estaba a favor respecto a la situación que venía ocurriendo en nuestro país. Ahora, concentrando tanto autoridad en sus manos, que en la práctica terminó pues opacando a aquel entonces presidente Joaquín Prieto, vamos a ver pues que Diego Portales va a tomar mayor relevancia, ¿no? Y va pues a hacer que la población o el ejército chileno se mostrara en desacuerdo contra la Confederación Peruano-Boliviana. Ahora, la idea de la unión entre Perú y Bolivia creó recelo en algunos sectores en Chile. Ahí vamos a ver que el ministro Diego Portales va a persuadir a Prieto para terminar con la influencia de la Confederación, indicando como razones la competencia comercial. Es decir, que Diego Portales va a persuadir al presidente Joaquín Prieto, de aquel entonces, el presidente de Chile, va a persuadirle diciendo que si aceptaba pues o ratificaba, ¿no? la confederación, estas iban a ser pues una amenaza para Chile, ¿no? Entonces, pero si vemos hoy en día hubiese sido de tal forma, hubiese sido una amenaza, correctamente, sí, hubiese sido una amenaza. Y donde básicamente también expone que el crecimiento de la Confederación amenazaba pues la independencia de otras repúblicas americanas. Es decir, de que la unión entre Perú y Bolivia va a crear pues de alguna u otra forma lo que viene a ser, ¿no? Una cierta amenaza, sobre todo con los sectores acaudalados y adinerados. El tercer antecedente, los unitarios argentinos se refugian en Bolivia. Del mismo modo que lo ocurrido entre la Confederación y Chile por Ramón Freire, la derrota de los unitarios en Argentina va a obligar pues a muchos de ellos a buscar refugio en Bolivia. Eh, por eso es que Chile pues mostraba también cierto descontento debido a que, como sabrán, los chilenos y los argentinos pues tienen una rivalidad o siempre han tenido una rivalidad, ¿no? Entonces, vamos viendo que también van a buscar como pretexto eso, ¿no? Que los argentinos se hayan aliado a Bolivia. Teniendo que, ¿no? Juan Manuel de Rosas, temiendo que su gobierno podría sufrir un ataque como el de Freire, optó por mantener una postura claramente hostil hacia Santa Cruz, ¿no? Entonces, vamos viendo pues estos antecedentes que van mostrando. ¿Cuáles fueron las campañas restauradoras? ¿A qué nosotros llamamos campañas restauradoras?
denominamos de esta forma porque su objetivo pues era restaurar la unidad peruana, que había sido pues destruida al dividir el Perú en dos estados. Recordarán que el estado peruano va a quedar dividida en dos, estado surperuano y estado no peruano, ¿no? Estas expediciones estuvieron integradas tanto por chilenos, por argentinos y también por los emigrados peruanos y se organizaron en dos campañas. Y justamente vamos a conocer lo que viene a ser, pues, ¿no? Este pequeño cuadro, lo que se conoce como la guerra contra la Confederación. Ahora, lo que debemos mencionar es que las campañas contra la Confederación fueron llamadas también campañas restauradoras, pues sus jefes señalaron que su objetivo era la restauración de la unidad peruana, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar como algo sintético lo que es la primera campaña restauradora, que va a ser dirigida por el almirante chileno Manuel Blanco Encalada, ¿no? Ahora, la derrota restauradora en Islay, es decir, en Arequipa, va a firmar el Tratado de Paucarpata en noviembre de 1837. Ahora, más adelante vamos a entrar un poco más a profundidad respecto a la primera campaña. Ahora, respecto a la segunda campaña restauradora, va a ser dirigida también por el general chileno Manuel Bulnes y Agustín Gamarra. Recordaremos que Agustín Gamarra, al enterarse pues que Orbegoso y Santa Cruz habían hecho negociaciones a sus espaldas, Agustín Gamarra se retira y pasa pues al bando de enfrentarse a la Unión, a la Confederación Peruano-Boliviana. Ahora, la derrota de la Confederación en la batalla de Portada de Leguía, es decir, en la Portada de Leguía en Lima, va a ser pues un triunfo final de la restauración en Yungay el 20 de enero de 1839. Lo que podemos mencionar respecto a la primera campaña restauradora es lo siguiente. Como ya les había mencionado, va a ser dirigido por el chileno, ¿no? Blanco Encalada, ¿no? Pero no alcanzó el éxito esperado que se tenía en aquel entonces, porque fue cercado por las tropas de Santa Cruz, con quien entró en negociaciones, llegándose a firmar lo que se conocería pues como el Tratado de la Paz de Paucarpata el 17 de noviembre de 1837, donde básicamente se estipuló el reconocimiento de la Confederación como Estado organizado y la desocupación de la ciudad de Arequipa por parte de los restauradores. Ahora, el gobierno de Chile no acató el tratado, por lo que envió una segunda expedición a órdenes del chileno Juan Manuel Bulnes, quien va a llegar pues a desembarcar en Ancón en 1838 y en la que formaban parte los jefes militares peruanos Agustín Amara, Manuel Ignacio de Vivanco, Antonio Gutiérrez de la Fuente y Ramón Castilla. Ahora, respecto a lo que viene a ser la segunda campaña restauradora, diremos lo siguiente. Esta se va a llevar a cabo en 1838 y va a estar dirigida por el general Bulnes, ¿no? Como lo había mencionado en la anterior diapositiva. Básicamente, el objetivo era pues destruir, ¿no? Destruir al protector Santa Cruz, ¿no? La milicia chilena va a invadir al Perú y se va a enfrentar a las tropas confederadas en la batalla de Portada de Guía, ¿no? En el que se va a ver pues el triunfo de los restauradores. El punto final se produjo en la batalla de Yungay, ¿no? El 20 de enero de 1839, donde Bulnes venció a Santa Cruz y con este Gamarra pues sufrió al poder por segunda vez. Entonces vamos viendo que una vez llegada pues lo que viene a ser las dos campañas restauradoras, el Perú nuevamente vuelve a ser uno solo. Es decir, ya no va a estar dividido en tres, porque recordaremos que va a estar, anteriormente estaba dividida Estado norperuano, Estado surperuano y el Estado boliviano. Pero con la derrota de Santa Cruz se desintegra, ¿no? A Bolivia de esto. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de las batallas la guerra, ¿no? De la guerra. Ahora, la derrota de Santa Cruz va a significar, pues, como les mostré en el mapa, la desintegración de la Confederación y el exilio de Santa Cruz en Guayaquil, es decir, en Ecuador. Van a exiliarlo a Ecuador. Sin embargo, Gamarra prosiguió pues con su proyecto de unificación
Y es así como sucede la guerra entre Perú y Bolivia. Obviamente, las ambiciones de Gamarra fue también invadir Bolivia, pero bajo la presidencia de uno solo. Es decir, que la idea de Gamarra siempre fue de que Bolivia y Perú solamente fueran uno solo, pero gobernados bajo solamente un director. A diferencia de Santa Cruz, que él decía pues que debía haber tres, ¿no? Por eso se conoce como los tres estados, pero Gamarra era pues lo contrario. Entonces, la derrota de Gamarra en Ingaví en 1841 hizo que las tropas bolivianas del general José Vallivian ocuparan pues el territorio peruano hasta Tarapacá. Pero no obstante, al no contar los bolivianos con las tropas suficientes para poder mantener una ocupación prolongada y tras sufrir pues varias derrotas, ambos contendientes se avinieron pues a firmar un tratado, ¿no? El Tratado de Paz en el año de 1842, obviamente pues premia mediación del ministro plenipotenciario, el peruano José Antonio de la Valle. Por otro lado, el gobierno del Perú pagó pues al gobierno de Chile la deuda contraída por el servicio prestado por el ejército chileno en la campaña restauradora, así como reconoció las acciones de los oficiales de Chile, otorgándoles premios y condecoraciones al ejército del Perú. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.